también los anuncios que hizo la gobernadora María Eugenia Vidal hace un ratito nada más, con una inversión de más de 10.000 millones de pesos. Primero decirles que hay un plan vial que empezó el año pasado y que trasciende este mandato, que llega para quedarse muchos años, que no importa si de vuelta gobernamos en el 2019 o no. Cuando llegue quien nos suceda va a encontrar un plan, un proyecto hecho para que en 8 años no tengamos que repavimentar más y que podamos hacer nuevas rutas y que podamos generar nuevos proyectos, porque lo primero que hoy tenemos que hacer es rehabilitar y repavimentar, equilibrar banquinas, señalizar, iluminar. Todavía arrancamos desde muy abajo y empezamos diciéndoles la verdad. En los próximos 8 años la provincia va a poner las rutas que tienen condiciones antes que generar nuevas. Y eso es mucho trabajo, es mucha inversión, porque queremos que no se pierdan más vidas, porque queremos que nuestra producción pueda transitar, porque queremos conectar pueblos y ciudades que hoy están desconectadas, que no tienen accesos, muchas familias que no saben cómo salir, porque tenemos que estar trabajando ahí cuando tenemos problemas con las inundaciones, como tenemos hoy en muchos lugares de la provincia, restaurando puentes, haciendo alcantarillados, estando ahí donde nos necesitan. Y este es nuestro plan. Es un plan de 80 obras, es un plan de una inversión de 16.000 millones de pesos, es un plan que ya empezó y que ya terminó obras. No es lo que vamos a hacer, es lo que ya hicimos y lo que estamos haciendo. Y es un buen ejemplo el de la ruta del cereal el año pasado, una ruta que se pidió en la provincia por más de 25 años. Y nosotros la empezamos y la terminamos en menos de un año. Y no saben la alegría que había, como algunas caras que veo hoy, cuando veían las máquinas llegar a ese lugar. O la ruta 51, o la ruta 21, o la ruta 191. Hoy le decía a los vecinos de la Asamblea 51, me alegra estar acá con las máquinas trabajando, porque fueron tantos años donde nos dijeron que iban a pasar cosas que después no pasaron, que ahora solo quiero ir cuando están las máquinas trabajando, cuando la gente ya ve que empezamos y que es en serio. Esta obra en la que estamos hoy acá, que recién estuve hablando con los trabajadores de la UOCRA, esta obra es una obra que va a llevar 1 año y medio por lo menos para completar todos los tramos, pero este tramo lo vamos a hacer en 1 año. Y incluye la banquina, incluye la señalización, incluye la repavimentación, incluye lo que durante muchos años muchos vecinos reclamaron. Y le va a dar seguridad, tranquilidad y paz a todos los que están en las ciudades que esta ruta transita. Por eso quiero agradecer a Mauro, el intendente de Ramallo, que me acompaña hoy, y a todos los intendentes de la región, que también van a poder transmitirle a sus vecinos que van a estar más tranquilos. Y vamos a llegar hasta Bahía Blanca en 1 año y medio, 268 kilómetros, y no vamos a parar hasta terminarla, porque esta vez es en serio, esta vez las obras son de verdad, y se empiezan y se terminan, como dice el presidente. Bueno, y ahí la escuchábamos a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, en la que hizo este anuncio de obras en distintas rutas donde se venían reclamando el mal estado y además también los reiterados accidentes de tránsito que se producen. Pero en realidad dijo, esto no es para solamente este gobierno, porque es una obra que va a llevar varios años. Sí, bueno, uno de los grandes pedidos, ¿no? Sí. En este caso de nosotros los bonaerenses, que tiene que ver con el estado de las rutas, Sí. Que están en pésimas condiciones, y las que no están en pésimas condiciones no dan abasto con el tránsito que habitualmente Sí. con el que tienen que convivir. Me toca, por ejemplo, el de la Ruta 3. Sé que es uno de los proyectos de hacer una autovía. Sí. Es una de las rutas que más accidentes tiene a nivel nacional. La Ruta Nacional número 3, yo lo marco en este caso de La Plata a Bahía Blanca. Sí. Es muy transitada por camiones. Exacto, eso te iba a decir. No solamente son los automóviles, sino también los camiones que en realidad van con carga o vienen con carga hacia Buenos Aires, ¿no? Es la ruta que traslada, por llamarlo de mala manera, pero que traslada los camiones desde Capital Federal hasta el sur de nuestro país. Y además, con lo que ha sido un cambio drástico en los últimos 20, 30 años,
en esto de que va todo por camiones y muy poco por trenes, bueno, no dan abasto las rutas, no dan abasto. Digo, la que conozco, la que más conozco, que es la Ruta Nacional número 3, que tiene innumerable cantidad de accidentes. Vamos ahora, Martín, con un paro y movilización que realizaron los trabajadores estatales al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Un nuevo paro y movilización. Podemos decir que a esta altura del día es importante la adhesión en los hospitales, en las escuelas, en los organismos de niñez, que muestran claramente el respaldo que tenemos de los trabajadores y trabajadoras del Estado en cuanto a los reclamos, en primer lugar, de que cambie la forma de abordaje de la negociación salarial del gobierno provincial, porque intenta imponer salarios a la baja, intenta consolidar la pérdida del poder adquisitivo y en todo caso se limita a discutir la inflación de acá para adelante. Así sucede en la paritaria de profesionales de la salud, así sucede en la paritaria docente y también en la paritaria judicial. Y así cerró la paritaria de la ley de 430, es decir, de los enfermeros, de los trabajadores auxiliares de la educación, de la administración pública en general. Por eso venimos a reafirmar nuestra voluntad de exigir un cambio de rumbo en la negociación salarial, que haya oferta en las 3 paritarias abiertas que permitan recuperar el poder adquisitivo del salario, y en lo que hace a la que está cerrada, a la que cerraron con UPCN, Salud, AERI y SOEM, que se reabra, porque la ley lo permite, para discutir una nueva recomposición salarial. En ese orden también hay otros reclamos que vamos a plantear ante el Ministerio de Trabajo: el pase a planta permanente de miles de trabajadores que desarrollan tareas de manera precaria, y también el descongelamiento de las vacantes. Estamos teniendo serios problemas en los hospitales, en las escuelas, en distintos lugares por la falta de personal, porque las vacantes están congeladas, y por lo tanto planteamos la necesidad de que se reabra la posibilidad de nombrar personal. La defensa de la obra social y la defensa del Instituto de Previsión Social son 2 consignas claves. Se está vaciando el instituto, se está vaciando la obra social, al igual que con la gestión anterior se está utilizando como caja para negocios y para sostén político. Venimos a denunciar eso y exigimos que la obra social y el Instituto de Previsión Social esté conducida por sus legítimos dueños, que somos los trabajadores y trabajadoras del Estado. Por último, que se cumpla con el fallo de la doctora Martínez, que plantea que se abstenga el gobierno de hacer descuento por la huelga y que devuelva los descuentos ya efectivizados. Estos son algunos, sería extenso plantear los otros, son algunos, quizá los principales, por los cuales hoy marchamos al Ministerio de Trabajo, y esperemos que en la semana seamos convocados en el marco paritario a abordar y a resolver estos temas. Está describiendo una situación crítica, si decís que hay salarios a la baja, falta de plaza de plata permanente, falta de vacantes, digamos, está remarcando una situación muy complicada para el sector. El gobierno de María Eugenia Vidal y el gobierno del gobierno nacional, sin ningún lugar a dudas, en su política decidieron descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables. Por eso los salarios son a la baja. No es una equivocación, no es un error, no es que no pueden, necesitan que los salarios se reduzcan, porque es una de las exigencias de los organismos internacionales para endeudar la provincia y para endeudar el país. Tan así es que se anunció ayer que el gobierno nacional con UPCN acordó un aumento salarial del 20%, es decir, de lo que se proyecta la inflación, y el presentismo y un premio a la productividad que se basa en el concepto de que los trabajadores somos los responsables de que el Estado no funcione. Por eso nosotros desde ATE rechazamos categóricamente también esa propuesta salarial, que se formalizaría el día 18, y convocamos a movilizar a la modernización del Estado allá en Capital Federal ese mismo día, expresando nuestro desacuerdo. Lo decíamos recién, Martín, hay un anuncio por parte de los trabajadores judiciales de los 18 departamentos de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con una nueva medida de fuerza por 48 horas que comenzará mañana hasta el jueves, por un nuevo fracaso, ¿no?, en la reunión con los funcionarios de María Eugenia Vidal. Estamos en compañía de Pablo Abramovich. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Bien, buenos días. Él es secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense. Y bueno, otra medida de fuerza que consiste en otro paro en la justicia porque no hay respuestas. Sí, vamos con 48 horas por primera vez en el año. Esto no es una casualidad, sino que nosotros venimos de una primera reunión paritaria donde el gobierno reitera la propuesta del 18% en 4 cuotas que habíamos recibido en diciembre, y una segunda reunión paritaria, que es la que motiva esta medida de fuerza, en la que el gobierno dice básicamente lo siguiente: la oferta que tenemos es la misma, 18% en 4 cuotas, y como sabemos que no nos vamos a poner de acuerdo en lo inmediato, ofrecemos un pago a cuenta
de 10%, mientras seguimos discutiendo sin fijar una fecha de convocatoria. ¿Qué nos está diciendo el gobierno? No va a haber oferta superadora, seguramente hasta que no lleguen a un acuerdo con los docentes, que es la paritaria que involucra mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto acepten este pago a cuenta, porque si no, no va a haber nada durante ese tiempo probablemente prolongado que dure la negociación. Con lo cual para nosotros eso refleja que no hay una decisión, una voluntad política de encontrar una solución de fondo, y nos obligó a nosotros, que discutimos la semana pasada en asambleas, a profundizar la medida de fuerza, porque evidentemente con lo que venimos haciendo no logramos concitar esa voluntad política que es necesario para encontrar una solución. Ahora, si bien sería el gobierno quien debería responder esta pregunta, me interesaría saber su opinión. Si el gobierno ya sabe que con los docentes no arregló, ¿todas las convocatorias de paritarias que tenga con el resto de los gremios va a ser lo mismo? Si no hay una oferta mejoradora. O sea, ¿para qué se convoca? ¿Para calmar las aguas? ¿Para decir, bueno, nos sentamos en una mesa técnica? El gobierno tiene que cumplir algunas exigencias que tienen que ver con lo legal. El derecho a la negociación colectiva como tal genera obligaciones en el Estado de garantizar convocatorias, de darle continuidad a esa negociación, y por lo tanto convoca. No es una casualidad que a nosotros nos convocan a la primera paritaria el 2 de mayo, justo cuando la justicia estaba a punto de dictar una medida cautelar obligando al gobierno a sentarse a discutir. El juez Arias le había hecho un pedido de informe previo a resolver, que en el día que se vencía el pedido de informe y que el juez estaba en condiciones de dictar la medida, el gobierno termina finalmente convocando. Evidentemente no había decisión de convocar, el gobierno está compelido de alguna manera por la ley, y los fallos judiciales lo están obligando a determinadas cuestiones, y termina convocando, más que nada con una cuestión formal, sin abordar o meterse... ¿Ustedes notan eso? Que las convocatorias solamente son como para cumplir con, en este caso, con la ley. Decir, bueno, tiene que haber una reunión, se cumple con esa reunión, pero ustedes notan que en esa reunión no hay ningún avance o no hay ninguna nueva propuesta. No, exactamente. La propuesta es la misma de diciembre, 5 meses después. La Argentina de hoy no es la misma que la de diciembre. Ustedes saben, proyecciones de inflación del 17%. Hoy, con el primer cuatrimestre ya consolidado en inflación, tenemos una proyección del 27% como mínimo. Con lo cual, digo, las ofertas salariales deberían tener una envergadura diferente a la que teníamos en diciembre. El gobierno sostiene esto, de que con los docentes tuvo innumerables reuniones, y la propuesta final salarial es muy parecida a la que empezaron en la discusión. Con lo cual, evidentemente, la decisión es sostenerse muy firme en una idea de salarios por debajo de la inflación, o salarios igual a la inflación en el mejor de los casos, que es esto que plantean de la cláusula de ajuste, y no ver la cuestión más importante, que es cómo opera la realidad salarial en el funcionamiento del Estado. Digo, si hoy nosotros pensamos que Vidal ganó con esto de prolongar el conflicto de los docentes o que no haya paro, en realidad el problema no es si los docentes hacen paro, sino cuál es el funcionamiento de la educación pública. Con salarios como los que tenemos, seguramente la educación pública va a estar igual o peor que como venía con la administración anterior, que era un desastre. Ahora, Abramovich, entre el 18 y el 20% creo que fue la última oferta, ¿no? Que le hicieron a los docentes. No hubo cambios, se mantiene con todos los sectores un 2%, un 1%, y digamos que la mejoría pasaría por, en lugar de 4 cuotas, a 2. Hubo este tipo de razonamientos por parte del gobierno. Sí, seguramente con un margen muy mínimo de maniobra, sin modificar la estrategia de fondo, que es aumentos salariales por debajo del 20%. Bien. Cuando los reclamos de los trabajadores están todos por arriba del 30%, y que hoy además es una gran discusión en las paritarias en el sector privado, de gremios que están planteando aumentos por arriba del 30% y patrones que están tratando de contener esos reclamos en el 20%. ¿Y con qué porcentaje ustedes dicen, bueno, es bastante razonable, no es lo que pedimos, pero se acerca bastante, vamos a sentarnos a hablar con todos los empleados, ¿no? Mira, nosotros tenemos una diferencia de fondo con el gobierno, que es cuál es el criterio que se tiene que tomar para recomponer los salarios. Nosotros lo que venimos diciendo, y esta es la dinámica de todos los años de negociaciones, la paritaria viene después del proceso inflacionario, y en cuanto tal hay que tomar, para poder calcular cuál debe ser la recomposición mínima, qué es lo que pasó en el último año, no qué es lo que va a pasar en el año en curso. Claro.
Por eso Lo nosotros... mismo planteaban los docentes, y de hecho lo hablábamos con Rodríguez de Adult, que marcaba exactamente lo mismo, el mismo planteo, que no solamente hay que pensar en la inflación pautada o programada para este 2017, sino que también se tiene que recomponer salarialmente la inflación del 2016. Exacto. Por eso nosotros, el INDEC midió ya un INDEC, por lo menos sin cuestionamiento por parte del gobierno, planteando que es un instituto de estadísticas modelo, mide 36,2 en el 2016 y ese para nosotros tiene que ser el piso de la negociación. El gobierno de Vidal el año pasado cambió el eje metodológico de la discusión paritaria y dice, vamos a pensar cómo el salario va acompañando la inflación del año en curso. Nosotros, en el gobierno de Scioli, con el gobierno de Solá, etcétera, siempre lo que discutíamos es cómo se recupera lo que el salario perdió de poder adquisitivo. Claro. Por eso, cada punto que esté por debajo del 36,2 que hubo de inflación el año pasado, es un punto que se pierde en términos de poder adquisitivo del salario. Por eso tenemos una discusión tan de fondo con el gobierno que ni siquiera ya no es el número, sino cuál es el criterio, cuál es la metodología que tomamos para abordar esa discusión. Cada vez para empezar a hablar, es una discusión de base. Porque... Exacto, y que además hay una diferencia al doble, porque el gobierno dice va a ser 18 y nosotros decimos va a ser 36, con lo cual hay una diferencia profunda y lamentablemente no hay la predisposición para mantener una mesa abierta de negociación, para poner sobre la mesa argumentos, estadísticas. La gobernadora insiste desde diciembre de 2015 que la provincia está quebrada y no se pueden pagar mejores salarios, pero tampoco se ven acciones o medidas de gobierno que digan a ver cómo recaudamos más, a ver cómo distribuimos mejor el gasto, con lo cual es solamente la afirmación que no se puede pagar mejores salarios, que los docentes tienen derecho, que deberían ganar más, pero no aparece esa voluntad política a la hora de pensar, no solamente digo cómo dejar conformes a los trabajadores o a los gremios, sino cómo se reconfigura, digamos, un Estado que con salarios bajísimos, porque la provincia de Buenos Aires es una de las peores pagadoras en términos de salarios, cómo repercute esos salarios en el modelo de Estado que tenemos. Salarios bajos implica un Estado que no está a la altura de las necesidades de una salud pública, una educación pública y una justicia de baja calidad. ¿Cómo va a ser el cronograma de este paro de 48 horas? Nosotros estamos de paro activo el miércoles, o sea, estamos haciendo actividades en los 19 departamentos judiciales, con actividades de difusión, con charlas con los usuarios del sistema de justicia, con los abogados, y el jueves es una caravana provincial donde se va a recorrer desde diferentes puntos de la provincia, de Bahía Blanca, de Mar del Plata, los que vienen del sur, de Trenquelauquen, Pergamino, los que vienen del oeste, para confluir con el conurbano y La Plata en la ciudad, donde vamos a terminar con un acto frente al Ministerio de Economía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya venimos. Ya venimos, nos queda mucho todavía y mucho de deporte, porque además el jueves, más de lo que hablamos en el inicio del programa, el jueves juega Estudiantes por Copa Libertadores en Ecuador, la última carta. Tiene que ganar o ganar para seguir con vida en la Copa Libertadores. Ya venimos.